Bryan Danielson es uno de los mejores luchadores y más importantes de todos los tiempos. Una persona que influyó en el negocio del professional wrestling en múltiples dimensiones a través de los años y de toda su carrera. Danielson fue parte importantísima de que Ring of Honor, la primera independiente en convertirse en algo más llamativo o importante en el negocio del professional wrestling, llegase a los rangos a los que llegó. Fue parte muy importante de que los luchadores más pequeños, más ligeros, pudieran ser parte importante del main event en la WWE a raíz de su historia en WrestleMania 30. Después también planteó un precedente de luchadores que podrían regresar al ring después de lesiones que parecían terminar sus carreras, aunque Shawn Michaels ya lo había hecho antes, no había sido con una lesión de cuello como Danielson, para que después Edge lo pudiera hacer y muchos otros. Y finalmente hoy, a 14 de octubre, de 2024, que es el día en el que se está grabando esto, 2 días después de su retiro, Bryan Danielson una vez más ha puesto un precedente con respecto a su lucha de retiro como luchador a tiempo completo. Porque cuando normalmente una lucha de retiro o perder un campeonato, perder una racha como el Undertaker, suele plantear la oportunidad de que un luchador ascienda por encima de aquella leyenda o de aquel que tiene este precedente como el campeonato o en este caso la carrera de Danielson. Danielson acaba de volver a hacer historia y acaba de cambiar el paradigma completamente una vez más para la WWE y el professional wrestling en general, ya que en su retiro en AEW, Danielson no se enfocó en elevar a un talento como normalmente se hace, sino que se enfocó en elevar a todos los posibles, logrando la elevación prácticamente de 15, 16, 17 luchadores prácticamente de todo el roster de AEW, y ahí les va cómo fue que lo hizo. Esto es todo lo que hubo y hay, y esperemos habrá, detrás del retiro de Bryan Danielson. El retiro de Bryan Danielson era una eventualidad. Se anunció prácticamente a raíz de Wrestle Dream del año pasado, de hecho, cuando Danielson hizo un reto abierto a Zack Sabre Jr. para una de las mejores luchas de todo el 2023, donde él mencionó que le había prometido a su hija que cuando ella tuviera 7 años, él volvería a su casa y dejaría de luchar. En 2023 la hija de Danielson tenía ya 9 aproximadamente, si es que no estoy confundiendo los números, y fue entonces que Danielson le planteó al público este deseo que él tenía por terminar su carrera full time y dedicarse ya a un retiro parcial, ya a ser part-timer para poder pasar más tiempo con su familia. A raíz de esto, Danielson empezó a tener una serie de Dream Matches durante todo 2023 y 2024, de las cuales pues resaltan un montón: el combate con Ospreay, los combates con Shibata, con Zack Sabre Jr., la lucha más reciente en All In contra Swerve Strickland, y pues se sabía que esto tendría que culminar en una cosa muy importante, que es quién va a retirar parcialmente a Bryan Danielson, porque además Danielson dentro de estas luchas se ha arriesgado mucho, nos ha dado muchísimo y se ha vuelto a lesionar el cuello, por lo que otra vez necesita cirugía. Fue presentándonos esta situación que Danielson pues elevó la pregunta de quién va a ser el beneficiado de todo esto, quién va a ser quien retire a Bryan Danielson, quién va a ser quien salga con esa gran victoria. En un inicio se apuntó a Swerve Strickland porque Danielson, no sé si ustedes sabían, pero no quería ganar el campeonato en All In. Él no quería ser campeón. Tony Khan prácticamente tuvo que convencerlo de ganar el campeonato porque Danielson es una persona muy generosa. Y viendo la situación con Swerve Strickland dijo, ¿sabes qué? Este tipo puede quedar elevado a niveles superiores a los que alguna vez imaginamos si me retira a mí. Vamos a hacerlo. Al final se convenció de que no. Danielson ganó el campeonato en All In y se propuso una nueva pregunta. No solo quién va a retirar a Danielson, sino quién se va a quedar con el campeonato de AEW a raíz de esta historia. Y todo apuntaba a que Darby Allin iba a ser quien saliera el mayor beneficiado de esto. Darby Allin, que ha estado al ascenso en AEW, pero que justo había necesitado este momento de catarsis en su personaje para poder dar ese último paso y convertirse en main eventer. Esperemos que por muchos años, porque pues no sabemos realmente cuántos años vamos a tener a Darby Allin por el tipo de cosas que hace. Pero con esto presentándose a nosotros, se veía como un escenario ideal: Darby contra Danielson en Grand Slam por el campeonato mundial. Darby gana, Danielson se retira, un pase de antorcha babyface a babyface a este luchador que se arriesga, que lo entrega todo. Darby va a quedar como con ese estado, y está bien, no tenía nada de malo, pero Danielson vio un poco más allá.
trató de plantearse las cosas desde otro ángulo y propuso una solución que no solo elevaría a Darby Allin, sino a muchos talentos más. Y así fue como se llegó a la propuesta para lo que sucedió eventualmente. Porque si Danielson pierde contra Darby, es muy buen resultado. Darby se eleva a Main Event y Danielson ayuda a un talento a cruzar ese umbral que es el más difícil de cruzar en una cartelera de Professional Wrestling, que es de ser un estelarista o incluso poder ser Main Event de un pay-per-view a ser legítimamente un campeón mundial creíble y que se entiende. Y dentro de todo este caos es donde entra Jon Moxley, porque Darby Allin pierde su oportunidad por el campeonato contra Moxley en Grand Slam, además de eso dándonos tiempo de que Daniel Bryan o Bryan Danielson defendiese su campeonato un par de veces más antes de su lucha de retiro, por lo que tuvimos Danielson contra Nigel McGuinness y Danielson contra Okada, que fueron dos excelentes luchas por el campeonato mundial. Y ahora sí se presenta ya una historia un poco más de cierre, de conclusión, frente a Jon Moxley camino a Wrestle Dream, que si les soy honesto, yo no pensé que Moxley fuera a quitarle el campeonato a Danielson y que lo fuera a retirar. Para nada pensé que las cosas fueran a cerrarse como se dieron, pero sí tenemos que comprender y que entender que fue quizá lo mejor, nos guste o no, porque Danielson haciendo esto, que pues justo es una decisión nada egoísta, muy generosa, porque está buscando elevar a la mayor cantidad de talento posible, lo que ha logrado es elevar primero a Moxley como hubiese elevado a Darby Allin, aunque quizá Moxley no necesitaba tanto el favor como Darby, porque Moxley estaba en un punto más alto de la card. Moxley es 3 veces campeón mundial antes de esto, actualmente ya es 4 veces campeón mundial de AEW. Pero, o sin embargo, lo que sí podemos ver es que a raíz de elevar a Moxley, se va a elevar a todo el roster, justo por lo que fue sucediendo durante la lucha y por la historia que se está contando con estos personajes. Ahora, entendiendo perfectamente todas las implicaciones que tuvo este feudo entre Danielson y Moxley, hay que entender una cosa también, ya no solo dentro del kayfabe, porque toda esta elevación de la que estamos hablando es mayoritariamente dentro del kayfabe, sino también fuera del mismo, que es detrás de que el hecho de, pues, Daniel Bryan o Bryan Danielson estuvo haciendo equipo con el Blackpool Combat Club. Estamos hablando de Danielson, Claudio o Cesaro, también conocido de esa manera, y Jon Moxley, también conocido como Dean Ambrose en WWE, además de Wheeler Yuta, que es como este lacayo, este protegido del grupo. Estuvo elevando a los 3 talentos desde que se unieron, desde que se formó este grupo. La verdad, un grupo que a mí me gustaba muchísimo en concepto, que además tuvo varias guerras contra la élite, contra Kenny Omega, los Young Bucks, muy buenas luchas. Y Danielson se pronunció. Él dijo, yo quiero retirarme contra Jon Moxley, y eso está bien, porque al final de cuentas lo ideal es que un luchador pueda escoger contra quién se retira y frente a qué tipo de oponente y contando qué tipo de historia va a cerrar su carrera. Entonces es muy positivo que Danielson escogiera a Moxley por toda la historia que hay entre ellos y porque al menos en este paso en AEW, Bryan Danielson, de quien siempre ha estado de la mano, ha sido de Jon Moxley. Porque Jon Moxley es básicamente lo que en algún momento pudo ser John Cena para la WWE en términos que ustedes me entiendan, o lo que fue Stone Cold Steve Austin, o lo que fue quizá Hulk Hogan, que es mucho este luchador que está en el rol más importante, esté o no en el main event. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es que a Jon Moxley, AEW y Tony Khan lo saben traer cuando y donde lo necesitan. Por ejemplo, cuando CM Punk vino a AEW, muchos de ustedes sabrán la historia, en caso de que no, CM Punk es un luchador muy famoso de la WWE que en algún punto se fue de la compañía porque tenía muy malas relaciones con los jefes y los directivos. Estuvo fuera del professional wrestling, de la lucha libre en general, por 8 años y después se dedicó a regresar a luchar, pero no en WWE sino en AEW. CM Punk trajo un movimiento muy positivo para la compañía de All Elite Wrestling, ayudó muchísimo a su desarrollo, los planteó frente a un público completamente nuevo. Sin embargo, Phil Brooks, CM Punk tuvo ciertos problemas en backstage, por lo que él como campeón se peleó literalmente detrás de camerinos, y cuando Tony Khan no tenía a quién voltear a ver, lanzó a Moxley. Moxley fue el campeón, Jon Moxley, Dean Ambrose. Siempre ha sido así esta relación que él ha tenido. Estamos en pandemia, no sabemos a quién poner, que Jon Moxley sea el que haga las cosas. Perdón, hay que cortar eso. Está Jon Moxley, que a él haga las cosas.
no sabemos a quién lanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta situación, si se ponen a pensarlo bien, creo que es algo muy similar, porque tenemos una historia más grande que no se nos está contando, que no se nos ha contado. Que Moxley está hablando mucho en acertijos, está diciendo un poder más alto, está diciendo AEW ya no es de ustedes, AEW va a cambiar, las cosas están cambiando. Y sorprendentemente, a pesar de que Moxley está en boca de todos, no es el verdadero antagonista de esto. Y no digo que esté respondiendo a una fuerza superior, porque mucha gente dice que Moxley está involucrado con Shane McMahon o con otro tipo de talentos. Yo la verdad lo que creo es que Moxley no es el protagonista porque simplemente es el que está cumpliendo un rol de antagonista. O sea, es decir, Moxley no es el antagonista principal porque Jon Moxley sea el malo, sino porque Jon Moxley es a quien se le encargó cumplir con este rol. Bien pudo haber sido MJF, bien pudo haber sido Chris Jericho, bien pudo haber sido quien tú quieras, pero se escogió a Mox porque en Mox se confía, siempre puede hacer las cosas bajo un estándar de calidad que a Tony Khan además le encanta, y lo está logrando porque está desempeñándose en este papel de manera perfecta. Además, pues de nuevo está la situación con Bryan Danielson. Y todo esto en lo que está logrando culminar es en la creación de algo así como un Thanos para AEW, en lo que fue alguna vez el MCU en Infinity War, donde, he visto muchos medios que hacen esta comparación, Moxley ganándole a Danielson se siente como la escena final de Infinity War, donde tenemos a los héroes caídos, a las personas que se supone tienen que defendernos sin saber qué hacer, sin tener una idea de cómo responder a este tipo de crisis. Y lo que está resultando de esto es que Moxley está quedando no como jefe final. Justamente esa es la gran diferencia entre Thanos y los demás antagonistas. No es necesariamente el más malo o el peor de lo peor, es simplemente alguien que quiere destruir. Moxley no viene por el campeonato porque lo quiere para él ser el mejor y para él gobernar el mundo, no. Moxley lo único que quiere es destruir a todos y todo lo que AEW significa. Quiere destruir a la élite, con quien ha tenido careos a pesar de que la élite o The Elite son heels. Quiere destruir a los babyfaces, gente como Bryan Danielson, gente como Private Party, gente como Jeff Jarrett, con quien han tenido altercados. Moxley no ve ni blanco ni negro, Moxley solo ve rojo, y esto está elevándolo a él no como un personaje al que haya que derrocar o derrotar, simplemente a un personaje del cual se tiene que defender a la compañía. Entonces, por eso no es como que a Moxley le van a quitar el campeonato y ya somos libres de él y se acabó su reinado del terror como con Roman Reigns. No, la amenaza de Jon Moxley va a seguir ahí con o sin el título, y esto va a dar la oportunidad de que muchísimo talento se vea beneficiado. No tienes, como en las demás situaciones de este estilo, que yo solo recuerdo haber visto dos, no tienes a solo un Cody Rhodes que le va a quitar el campeonato a Roman Reigns, o a un solo Brock Lesnar que le va a quitar la racha al Undertaker, sino que de esto pueden salir beneficiados muchísimas personas, porque Thanos o Jon Moxley en este caso no va solo a desaparecer. Moxley puede perder el título contra Orange Cassidy y elevas a Orange Cassidy, pero no se va a quedar ahí. Moxley va a seguir ahí, va a seguir siendo una amenaza, y eso va a permitir que la historia progrese para muchísimos personajes protagónicos que se puedan enfrentar a este antagonista tan interesante y que nos eleva y nos involucra tantas cosas. Que además no está solo, porque también esto eleva muchísimo a Wheeler Yuta, a Marina Shafir, a Neville o Pac, y también a Claudio Castagnoli o Cesaro, porque pues son un grupo de luchadores los que están involucrados en esta historia, que ya veremos cómo se desarrolla más adelante. Yo la verdad estoy muy interesado en ver qué sigue para este episodio de All Elite Wrestling, que además está cerrando prácticamente como la segunda temporada de su historia, la primera siendo la historia de Hangman Adam Page, donde Hangman Page fue el protagonista, fue su camino de redención al campeonato mundial, y ahora esta segunda etapa que ha sido un poco la flor más intensa de vida que ha tenido AEW, el roster más cargado que ha tenido, las mejores luchas que han tenido, donde más ha podido subsistirse a sí mismo y donde más éxito han tenido, si bien no en venta de boletos, no en temas monetarios, pero sí en su objetivo, que es contar historias dentro del ring. Han tenido las mejores luchas, los mejores luchadores, el mejor roster, las historias más completas en este sentido, y ahora Moxley está terminando con esto, incluso físicamente llevándose el campeonato, porque el campeonato Moxley no lo toma y vitorea y celebra, no, lo toma, lo guarda en una bolsa para simbolizar que AEW está en su control, que ese campeonato no es de All Elite Wrestling, es de él,
y que él es quien va a estar mandando las cosas ahorita. Ya no se va a tratar un AEW de las luchas o de lo divertido, no sabemos de qué se va a tratar porque esta historia se sigue contando, pero sí simboliza un final de temporada y un cambio muy importante que de cara a una tercera etapa de la compañía ya no parece estar enfocada en Danielson o en Hangman Page como lo estuvo en su momento, sino que parece que tendremos, vaya, literalmente los Avengers de AEW, que son estos personajes de los que les voy a platicar en un momento. Ahora, para platicar de estos Avengers de AEW, tenemos que señalar que lo que sucedió básicamente fue que Moxley le gana a Danielson, como ya mencioné, pone el campeonato en una bolsa y después, junto con el Blackpool Combat Club, se dedica a terminar de destruir a Danielson, ¿no? Porque Danielson sí necesita una cirugía fuera del kayfabe. Danielson necesita una razón para estar fuera de los cuadriláteros por un muy buen rato. Y esta razón pues es el ataque evidente de Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta a Danielson, donde primero, originalmente el Blackpool Combat Club lo va a atacar. Estos antagonistas de los que ya hablamos, sale Darby Allin a defenderlo con Wheeler Yuta. Wheeler Yuta traiciona a Darby Allin y ataca a Bryan Danielson. Y después de esto presenciamos el primer punto de inflexión importante en esta historia dentro de estos personajes futuros protagonistas, que es en Darby Allin. Porque Darby Allin lo que le pasa es que es justamente este luchador que hace todo sin que le importe. A Darby no le importa lastimarse, no le importa poner su cuerpo en riesgo, y ese es como su punto de personaje más importante. Y su primer punto de inflexión sucede aquí, donde Darby está cuestionándose a sí mismo: esto es mi culpa, esto es mi culpa, esto es mi culpa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Darby, justo por impulsivo, porque no le importan las cosas, por no pensar bien, puso su oportunidad contra Danielson en juego contra Moxley en Grand Slam. Jon Moxley, literalmente por culpa de Darby Allin, pudo luchar contra Bryan Danielson y por ende, por culpa de Darby Allin, pudo hacerle daño de la manera en la que se lo hizo a Bryan Danielson. Entonces estamos hablando de que Darby Allin por primera vez en su carrera quizá va a luchar con un punto de inflexión de responsabilidad y de medir las consecuencias de sus actos, lo que es ese pasito que su personaje necesitaba para poderse considerar como alguien más serio. Porque si Darby Allin, que está dispuesto a hacerlo todo, calcula sus riesgos, puede solo tomar los riesgos necesarios, dejar de cometer errores y convertirse en un main eventer. Y la lista de talentos que va progresando en ese sentido solo incrementa. Luego de Darby sale Private Party. Private Party no tuvo mucho una participación aquí, más que el hecho de que están siendo un poco más aguerridos. Con ellos no me voy a meter mucho. Pero después de Private Party sale Jeff Jarrett, quien también presenta una tesis de personaje interesante. Jeff Jarrett, para los que no lo sepan, es una persona que ha sido heel casi toda su carrera. Fue el heel más importante, yo creo, de la historia de TNA, sobre todo en sus primeros años. Fue un heel importante en WCW y en WWF. Y ahora Jeff Jarrett, a raíz de su historia real con Owen Hart, que es todo otro tema, nos ha estado contando esta historia de que él en el professional wrestling ve cosas más importantes que los campeonatos, ve cosas más importantes que las luchas. Por ejemplo, Jarrett quería ganar la Copa de Owen por su amigo, no por ser campeón mundial. Y muy en ese sentido Jeff Jarrett sigue desarrollando esta tesis de quien en algún punto fue este personaje al que solo le importaba el pro wrestling, al que solo le importaban los campeonatos, de que hay cosas más importantes, porque sale a defender a Danielson. Aunque Danielson luchó con él hace poco, aunque Danielson podría presentarle un obstáculo como campeón, podría presentarle un obstáculo como luchador, sale a defenderlo porque el bienestar, la vida, como dijo Excalibur, que también hizo un gran trabajo narrando esta situación, pues de Danielson estaba en juego, estaba en kayfabe, evidentemente. Danielson siempre estuvo seguro, pero en kayfabe su vida está en juego, su estilo de vida está en juego, y Jarrett sale a recordarnos que hay cosas más importantes que lo que vemos en el ring, que lo que pasa en el ring. Y esa relevancia de historia le da esta tridimensionalidad a lo que pasa con Danielson, donde sí sabemos que esto es evidentemente guionizado, pero también sabemos que Danielson sí tiene problemas de cuello, y también sabemos que sí va a estar fuera muchos años, y sabemos que se está retirando parcialmente, que es otro punto del que voy a hablar ahorita. Pero ya después de que está este ataque, que además es un segmento impresionante de ver, porque el Blackpool Combat Club y sobre todo Cesaro, Claudio, se ven súper rudos deteniendo al equipo de seguridad y a todos los luchadores que se les echaban encima, porque Claudio prácticamente pelea de 2 en 2 con personas y se ve
muy imponente, que es algo que a su personaje le hace muchísimo bien. Después de eso ya sale todo el locker room de AEW, salen un montón de babyfaces, sale Adam Cole, sale Orange Cassidy, sale Mark Briscoe, sale también ay, se me están escapando los nombres. También sale Daniel García, sale Hook y sale Will Ospreay también. Y con todos ellos podemos ver una tridimensionalidad y un avance en sus personajes en este segmento que era técnicamente, como ya dije originalmente, solo de Danielson. Y después pudo haber sido de Danielson y de Swerve, o de Danielson y de Darby. Al final se decidió que sería de Danielson y de Moxley, y puede ser de Darby también. Entonces hay 3 personas beneficiadas, pero en el momento en que todos los demás involucrados salen, que ojo, para nada deben de haber sido elegidos al azar, esto completamente estuvo premeditado. En el momento que los demás salen, sus personajes representan y muestran puntos importantes de desarrollo que ahorita les voy a compartir. Por ejemplo, en Orange Cassidy. A Orange Cassidy se le ha estado girando mucho esta teoría de que tiene que ser más serio, que tiene que tomarse las cosas más en serio porque puede alcanzar un potencial especial, porque puede convertirse en un talento diferente, en un talento destacado. Y justamente lo que pasa es que yo creo que por primera vez desde que AEW empezó, Darby Allin sale, entra al ring e inmediatamente va a ver en serio qué está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Porque a Darby lo traicionaron sus mejores amigos, lo traicionó Trent Beretta, lo traicionó Chris Statlander, le han visto la cara, él perdió su campeonato internacional por no tomarse las cosas en serio y ahora se da cuenta de que por no tomarse las cosas en serio alguien salió lastimado. Ya veremos cómo evoluciona el personaje de Orange Cassidy, que ahora frente a Jon Moxley, yo en mi cabeza siempre he pensado, Orange Cassidy puede ser un perfecto campeón mundial, pero necesita la historia correcta, necesita los motivos correctos y necesita el porqué correcto para entender porque su personaje no puede ser campeón mundial. Necesita que haya un cambio en su personaje para que él llegue a ese estado de campeón mundial, y es ese cambio donde ya se va a tomar a sí mismo y las cosas más en serio. Después tenemos en Mark Briscoe, el campeón mundial de Ring of Honor, alguien que actúa por impulso. A Mark Briscoe preguntándose ¿qué vamos a hacer? Mark Briscoe es un luchador caracterizado por siempre ser impulsivo, por siempre hacer lo que sea sin pensar. Es muy divertido, conecta mucho con el público, pero lo tenemos preguntándose y preguntándole a todos ¿qué vamos a hacer? Mark Briscoe no solo saliendo a pelear, no solo saliendo a lanzársele encima a los oponentes, sino cuestionándose, yo creo por primera vez en su carrera en personaje, ¿qué vamos a hacer? Y su personaje, ¿qué es lo que le pasa cuando hace esto? Crece. Igual que crece Darby, igual que crece Orange Cassidy. Asimismo también, por ejemplo, Daniel García y Hook tienen puntos de inflexión muy similares. 2 luchadores de nuevo que tienen su estado en la compañía muy marcado, como que pueden llegar a ser main eventers, pero no son main eventers. Hook porque nada le importa, Hook porque no siente nada, porque su personaje es muy tonto, entre comillas, de que solo está a gusto y no se toma nada en serio. Esta vez siente Hook, que siempre está calmado y que siempre, tal cual le dicen, el corazón de hielo Hook, cold-hearted Hook, que no siente, que no percibe las cosas, que solo las hace. Hook percibe esto, Hook entiende todo esto, siente todo esto. Podemos verlo sumamente molesto y un trabajo de personaje tremendo, donde te está contando muchísimo respecto al crecimiento de su personaje a raíz de lo que le pasa a Danielson. Mismo es el caso de Daniel García, que es el otro luchador que mencioné anteriormente, que también está como cerca de ese paso, pero no está tal cual ya en ese punto de campeón mundial, de posible campeón mundial, pero con esta historia puede llegar a ello, porque Daniel García deja de ser este chavito que tiene potencial, que es bueno en el ring, que tiene técnica, que hace su bailecito y está chistoso, a que se da cuenta que tiene que ser un hombre para poder enfrentar estas cosas. Ya no es Danny Boy, como se le ha dicho varias veces, ya no es Daniel García el joven, ya no es Daniel García el que tiene futuro, es Daniel García el que tiene que actuar ahorita. Y cada uno de estos arcos de personaje van dirigidos a Jon Moxley y al Blackpool Combat Club, pero desde trincheras distintas. Y cualquiera de estos personajes puede ser su primer oponente, así como puede ser el último y el que le quite el campeonato, y todos se van a elevar. Todos ya se elevaron, pero van a seguirse elevando. Mismo pasa con Adam Cole, que estuvo fuera en lesión por 1 año y 1 mes,
regresa y se topa con esto. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que Adam Cole tiene que aprender a dejar de ser frágil, porque en cualquier momento las cosas pueden llegar a depender de él. Y para Adam Cole creo yo que esto representa un qué bueno que estaba aquí, pero imagínate si no lo hubiera estado, qué pudo haber pasado, porque Adam Cole además fue de los primeritos en salir junto con Orange Cassidy a interceptar al Blackpool Combat Club y a frenar este ataque a Bryan Danielson. Y finalmente el último personaje que tuvo este tipo de punto de inflexión, el último Avenger, si le queremos decir así, a quien de hecho puedo comparar puntualmente con Thor, es a Will Ospreay. Porque Will Ospreay en Kayfabe es el mejor luchador del planeta, probablemente fuera el mismo también es el mejor del planeta, junto con igual y Walter. Pero Will Ospreay lo que nos deja ver aquí, que es muy interesante, es que él se va a poner esta capa de responsabilidad como Thor, pero no porque sea el protagonista, no porque sea de él esta historia, sino porque él es el mejor y siente la responsabilidad de que tiene que ser él quien detenga a Moxley. Como en Avengers Infinity War, Thor no es el protagonista, no se trata de la historia, pero él es el más poderoso. Entonces él siente este peso de que yo sí podría detenerlo, yo sí puedo hacer algo, yo soy el más responsable porque yo podría haber detenido esto solo porque soy tan bueno o tan fuerte, digamos, en cuestiones de kayfabe. Y Will Ospreay, justo al ser el talento más elevado de todos los que salieron a apoyar a Danielson, es quien queda presente frente a esta realidad de que yo soy el que va a tener que tomar la responsabilidad de detener a estos hombres porque yo soy el que más oportunidad va a tener de lograrlo. Ahora, para cerrar es importante mencionar que esto es algo que solo hemos visto en cuestiones de qué tanto se puede elevar un talento con el trabajo aquí en dos ocasiones. Una fue con el trabajo de reinado de campeón mundial de Roman Reigns, que tomó de 4 años aproximadamente, de que Roman ganó el campeonato universal a que eventualmente lo perdió contra Cody Rhodes, y sirvió para nada más y nada menos que instaurar a una cara de la empresa que no había habido desde que John Cena dejó de ser full timer. Y en la situación, como mencioné antes, de la racha del Undertaker, donde Taker construyó por 23 años una racha de invicto en WrestleMania para elevar a un talento invencible. Creo que asimismo Bryan Danielson, por primera vez en la historia, usa su retiro, usa esos 25 años de carrera de trabajo para elevar un talento a raíz de él y de su carrera, y lo hace de una manera brillante porque no solo va a elevar a uno, va a elevar, como ya dije, a 15, 20 luchadores, que es absolutamente brillante. Sí tengo que decir que igual me hubiera gustado ver otros luchadores involucrados. Por ejemplo, me hubiera gustado mucho ver a MJF saliendo. Creo que hubiera sido un desarrollo de personaje muy interesante como heel, que MJF se preocupase por Danielson porque le tiene ese respeto, porque lucharon la Iron Man match. Creo que hubiera sido muy interesante ver a MJF enfrentarse a Moxley heel contra heel, pero con esta tridimensionalidad de que MJF justo es egoísta, pero no es malo, él solo ve por sí mismo, no destruye por destruir como Moxley, que solo está destruyendo por destruir. Y pues que también, justamente hablando de Jon Moxley, me encantaría ver que todos los personajes que ya listé, que todos esos luchadores que hicieron este gran trabajo de desarrollo, porque al final el trabajo de desarrollo lo hace cada quien con su interpretación, que cada uno de ellos se enfrente a Moxley mano a mano, ya sea en pay-per-view, ya sea en show semanal, que Moxley eventualmente tenga rivalidades importantes contra todos ellos de aquí a que se acabe esta temporada de AEW, porque las temporadas en AEW son larguísimas, son de 3-4 años, de 2 años y medio, 3 años más o menos, que es lo que ocupó la historia de Hangman Page, que es lo que ocupó esta historia con Bryan Danielson, y creo que Moxley debería tener para feudos con este mismo personaje y este enfoque aproximadamente eso, unos 2 años y medio, 3 años, donde sea o no por el campeonato, Moxley tiene que tener luchas mano a mano con toda esta lista de luchadores que mencioné anteriormente. Y, ¿por qué no? Puede ganar el campeonato como lo hizo ahorita, perderlo y volverlo a ganar y volverlo a perder. Y creo que si siguen haciendo eso en AEW de la manera correcta y le dan el peso que se merece al título, pueden seguir elevando constantemente talentos hasta la luna y hasta que se les acabe. Espero que les haya gustado el video, espero que este formato les guste, les favorezca, porque creo que se da para un desarrollo más completo de todo lo que sucede, que es lo más importante, que veamos
todo lo que hubo detrás del retiro de Bryan Danielson, el trabajo de 25 años de carrera, el trabajo de 30 luchadores involucrados, de los de seguridad, de los narradores, de los escritores, el trabajo de muchísima gente para que esto fuera el evento que fue. Y pues a final de cuentas, justamente venirnos a hacer este formato un poco más largo, ya sea donde sea que lo estés viendo, que lo estés escuchando. Espero que te haya gustado, que sí, evidentemente lo de siempre, que te suscribas, que me comentes qué opinas, que nos dejes una notita, que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok y en Instagram como @SummerWrestling. Ya sabes que puedes contar ya sea conmigo o con el otro admin para contarte historias así todos los días. Y pues nada más que decir que muchas gracias por tu tiempo. Déjame saber qué opinas de toda la situación con Jon Moxley y el retiro parcial de Bryan Danielson, del que no se tiene mucha claridad, porque además Danielson solo dice que ya no va a ser luchador full time, pero no sabemos si va a quedarse en AEW, si va a volver a luchar, si va a irse a la WWE. El horizonte está abierto. ¿Para qué historia nos van a contar con todo esto? Dime tú qué crees que vaya a suceder, qué opinas de lo que ya sucedió, y pues te veo en el siguiente video. Hasta la próxima.